Pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Gracias al Ateneo por darnos la oportunidad de hacer esta charla y esta conferencia, y esperamos que disfruten de, pues hombre, no del tema porque es un tema un tanto escabroso, pero sí por lo menos de nuestras intervenciones. Así que vamos a comenzar. Vamos a hablar de genocidios, que es una palabra que desgraciadamente está en boca de todo el mundo hoy en día, y cuando un término de estas características tan serio está en boca de todo el mundo, pues puede llevar a equívoco su utilización o no utilización. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos como historiador y como profesor, irme siempre a las fuentes primarias, es decir, ir a la denominación oficial del término, que la hizo este señor, Raphael Lemkin, que es un judío polaco que experimentó la Segunda Guerra Mundial, tuvo que huir de su país por persecución de los nazis y se marchó a Estados Unidos y perdió a muchos miembros de su familia en el Holocausto. Es decir, que es una persona que sabía de lo que estaba hablando, y como diplomático que era en Nueva York, empezó a tratar de definir este término en un contexto, el del final de la Segunda Guerra Mundial, en el que las cosas estaban muy complicadas y en el que empezaban a llegar las noticias de las barbaridades que se habían cometido en el Holocausto, del que hoy no voy a hablar, pero no voy a hablar no por nada, sino porque ya he hecho una conferencia del Holocausto y no es el tema adecuado. Pero sí que ese es el punto de partida para definir el concepto de genocidio. La etimología que utilizó Lemkin para este término, que lo utilizó en este libro que tenemos aquí al lado, El dominio del eje, la Europa ocupada, que es un libro en el que por primera vez empezó a utilizar este término, viene del griego genos, que significa raza o tribu, y del latín cide, que significa matar. Por lo tanto, sería matar una raza o matar una tribu, en la traducción de la palabra etimológicamente hablando. Las primeras apariciones de esta palabra, ya digo, que fue en este libro, en algún artículo que escribió, y en la ONU, que es donde él intentaba hacer ver que los países firmaran un acuerdo para tratar de hacer frente a este concepto de genocidio que se había manifestado tan brutalmente durante la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto. Consiguió que en la ONU, que se fundó precisamente años después de la Segunda Guerra Mundial, muy poquito después, para tratar de evitar otro caos de tal magnitud, consiguió que se hiciera un convenio, que fue la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en el cual se define claramente qué es el genocidio según la ONU, que es nuestra fuente que vamos a utilizar durante toda la conferencia. Y se entiende por genocidio cualquiera de los actos, voy por aquí, mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. A. Matanzas de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, como por ejemplo una hambruna, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Esto es lo que la ONU define como genocidio. Por lo tanto, cuando quien sea de ustedes o fuera de este ámbito utilicen esta palabra, que sepan que este es el concepto oficial. Si vas a la RAE, también tiene una definición muy similar a esta, pero nosotros nos ceñimos a un acuerdo aprobado en 1948 por 149 estados, entre ellos los países más importantes del mundo. Hay unos 50 estados de varios continentes que no lo firmaron, el que más destaca así es Japón a lo mejor y muchos países asiáticos, pero las grandes potencias sí que lo suscribieron. Pero ojo, la palabra clave en la definición de genocidio es precisamente la intención. Es decir, cuando se cometen daños, cuando se habla de actos perpetrados, hablamos de los daños físicos. Eso es fácil de demostrar porque están los cadáveres, están las barbaridades, están las explosiones, están los muertos. Eso es fácil de demostrar porque hay pruebas. Pero la ONU dice claramente y expresamente que también debe de ir acompañado de daños morales. Y para hablar de los daños morales necesitan demostrarse una intencionalidad. Y ahí es donde está el quid de la cuestión de los que discuten si es o no es un genocidio tal conflicto o tal otro.
Pero la ONU no solo quería definir el concepto de genocidio, sino que también quería definirlo, localizarlo, perseguirlo y castigarlo. Y para castigarlo se creó la Corte Penal Internacional, en la cual se castigarían los delitos de genocidio, la asociación para cometer genocidio, la instigación directa a cometer un genocidio, la tentativa y la complicidad. Y aquí es donde está un poco el principio del problema que está surgiendo en la actualidad y que ha surgido a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y es que sí que se firmó la definición de genocidio, pero las grandes potencias como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no firmaron el convenio en Roma, que se firmó en el año 98, en el que se reconoce el tribunal en la Corte Penal Internacional para condenar esos delitos de genocidio. Ahí es donde está un poco el problema fundamental que tiene este organismo hoy en día. Aclarar otros conceptos que tienen mucho que ver y que no son exactamente lo mismo. Un genocidio queda bastante explicado con lo que dice la ONU, pero también hay otras definiciones de crímenes que se utilizan a veces alegremente y sin mucho conocimiento, y por eso queríamos aclararlo un poco. Los crímenes de guerra son todos los crímenes que se producen durante un conflicto. Los crímenes de lesa humanidad son crímenes que se producen contra la humanidad, pero fuera de un conflicto armado, en un momento en el que no hay una guerra declarada. La matanza y la masacre se diferencian en que la matanza suele ser durante una batalla o en un conflicto determinado, y la masacre es contra personal civil que no tiene nada que ver ni está metido en ningún lío. Exterminio pues puede utilizarse también para personas o para animales o para cualquier otra cosa. Etnocidio es de una raza. Limpieza étnica, es decir, que hay una serie de conceptos que pueden ser sinónimos en un momento dado, pero nosotros simplemente los marcamos para que queden claros lo que son y que existen, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en el concepto de genocidio. Pero, antes de acabar mi primera intervención, sí que queremos dejar clara nuestra postura desde el principio en esta conferencia. Y es que lo que nosotros queremos dejar claro con la conferencia de hoy es que siempre que se vulneren los derechos humanos, siempre que el ser humano sea capaz de exigir de alguna forma o de abusar del poder, de cometer actos contra víctimas inocentes, nos va a dar igual que se hable de genocidio, de masacre, de matanza o de crimen, de lo que sea. Ahí nos van a encontrar. Siempre que alguien atente contra los derechos humanos, ahí es donde nosotros vamos a tratar de denunciar, de hacer reflexionar, de pensar y hacerles ver a ustedes un poco nuestra postura, o nuestro criterio, nuestras definiciones, y que por ustedes mismos pues hagan sus propias reflexiones, sus propias conclusiones, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Así que le voy a pasar la palabra a mi compañero, que va a hablar un poco de esa dimensión moral y bueno, luego volveré yo a intervenir. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, ¿se escucha bien, verdad? ¿Sí? Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a Vicent, agradecer al Ateneo Mercantil. No sé si somos conscientes de este espacio, las conferencias y la importancia que esta ciudad tiene, bueno, pues para el Ateneo. El Ateneo, de alguna forma, ha dimensionado y ha dirigido el destino de esta ciudad, que es, referente no solo en España, sino en Europa. Tenemos que valorar lo que tenemos. En segundo lugar, quisiera darle las gracias a todos ustedes. Tenemos dos competidores hoy prácticamente invencibles. Tenemos el Valencia, que está jugando en estos momentos, y además después juega el Levante contra el Madrid. Lo tenemos difícil, pero bueno, le agradezco sobre todo también, bueno, familiares que han venido, y mis alumnos, bueno, y nuestros alumnos que están aquí, pues nada, muchísimas gracias por venir. Y después quiero dar las gracias, sobre todo, bueno, y también tengo que decirlo, tipo de confesión, estoy muy feliz porque hoy ha venido una de las personas a las que le debo media vida y, por lo tanto, mi vida filosófica, que es Andrés Alonso, que hacía muchísimo tiempo que no lo veía. Un compañero, fue mi compañero que lo conocí en la facultad desde el primer día, y si tengo algo que decir en parte, se lo debo a Andrés. Muchísimas gracias, Andrés. Y quiero acabar ya el agradecimiento, aparte que también están mis padres, que son lo más importante que tengo en mi vida. Chema lo conocí, el primer día, sufrimos, y que nadie se asuste, un flechazo desde que lo vi.
desde que conocí a Chema dije, aquí no solo tengo un compañero, sino que tengo un amigo. Y encontré y he encontrado y encuentro en Chema todos los días en el colegio pues una persona con la que poder hablar, con la que poder discutir, con la que poder dialogar y pues bueno, pues tenemos el vicio de hacer proyectos juntos y por lo tanto pues bueno, es uno de mis sueños, de lo que más me motiva en esta vida es estar al lado del Por lo tanto, muchas gracias, Chema. Bien, yo les voy a hablar fundamentalmente como filósofo, pero también me gustaría... Chema y yo no estamos aquí como filósofo e historiador, sino también estamos aquí sobre todo como docentes. Y de alguna forma estamos ante un tema hipercomplejo, como Vicente ha dicho, cuando pusimos la fecha, el conflicto en Gaza ya estaba y después habían más conflictos y los conflictos y las guerras siempre han estado, pero el destino ha querido que esta conferencia se dé en unos días donde hoy, bueno, pues parece que yo creo que la palabra del año 2025 que más se va a repetir, que es cuando acabamos el año, y la palabra más repetida la noticia más importante es genocidio, no hay ningún lugar a dudas. Pero yo creo que como docentes también tenemos que alertar, porque la educación y la escuela están, bueno, pues para alertar, para que sepamos entender y conocer no solo lo que vemos, sino lo que no vemos. Y esto a mis alumnos de primero se lo estoy intentando enseñar, porque una cosa es lo que vemos en los medios, y otra cosa es lo que realmente se muestra. Y tenemos que pensar, bueno, pues por qué los genocidios se han dado en la historia. Fíjense, nosotros somos, bueno, pues profesores de humanidades. Hoy estamos en una sociedad, digámoslo abiertamente, donde las humanidades, desde el poder, no se financian, no se apoyan. Siempre, no es que sea nuevo de ahora, pero las humanidades tienen que, digamos, hasta competir, que yo no creo que es una competición con las ciencias, las humanidades de alguna forma siempre están en el furgón de cola. Pero fíjense, el título de la conferencia es la humanidad, inhumanidad, humanidad. Vamos al término humanidad. Las humanidades reflexionan sobre la humanidad. Hay una cita que a mí me gusta de un historiador inglés que dice la principal tarea de la filosofía del siglo XX es tener en cuenta la historia del siglo XX. El siglo XX es el siglo más sangriento de la historia y de alguna forma es un siglo que nos tiene que enseñar. ¿Y a qué nos tiene que enseñar? Pues nos tiene que enseñar a dos cosas. Y de aquí entra la importancia de la historia y de la filosofía. La historia estudia los acontecimientos. Después Chema va a explicar un poco los genocidios en la historia. Es decir, la historia analiza los acontecimientos con las fuentes primarias, los analiza. Ahora bien, la filosofía, desde la propia historia, lo que hace es analizar el por qué se han dado esos genocidios a partir de la naturaleza humana. Esto es muy importante. Y por lo tanto, la historia y la filosofía, digamos, se necesitan mutuamente para comprender, digamos, lo que hacemos y lo que somos. Pero la cuestión es, bueno, ¿y por qué la humanidad recurre a la barbarie? La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué los seres humanos tenemos que guerrear? ¿Por qué tenemos que exterminarnos? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Respuestas hay muchísimas, pero creo que hay que partir, si vemos un genocidio y analizamos un genocidio concreto, diremos, hay motivaciones culturales, religiosas, económicas, hasta comerciales, pero hay un concepto que a mí me gusta utilizar y que desde la filosofía utilizamos y es el concepto de finitud. Esto el otro día con mis alumnos también lo estaba hablando. Ser finitos quiere decir que vamos a morir y que somos seres imperfectos. Seres imperfectos quiere decir que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Viktor Frankl decía que el ser humano es aquel que hace las cámaras de gas, pero es aquel que también, entrando en ellas, lo hace con el pie firme y musitando una oración. Es decir, el ser humano es, digamos, un enigma, es un misterio. Es como hemos dicho, es capaz de lo mejor y de lo peor. ¿Y por qué es capaz de lo mejor y de lo peor? Pues tenemos en filosofía, tenemos tres reflexiones que nos ayudan a entender por qué el ser humano llega a hacer lo que hace. Y tenemos que comprender, no solo tenemos que estudiar los genocidios, sino que tenemos que entender el por qué los genocidios existen. Solo preguntándonos el por qué, ya podremos hacer que las generaciones, digamos, futuras, vayan a combatir el por qué el ser humano siempre cae en la misma piedra. La primera cuestión es, y ustedes lo saben,
Los seres humanos somos seres con libertad. Los animales son seres instintivos. El instinto, de alguna forma, forja y fuerza a hacer lo que tienen que hacer. Un perro no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer. Los seres humanos, no. Los seres humanos decidimos aquello que tenemos que hacer. Es decir, el ser humano tiene optatividad, tiene un elenco de opciones a la hora de actuar. Puede actuar haciendo el bien y puede actuar haciendo el mal. Bien, esto nos lleva al problema para mí fundamental, junto con el tema de la conferencia, no solo el tema de los genocidios, pero es el problema del mal. El problema del mal. Fíjense que en la siguiente diapositiva pongo la serpiente. Ahora después explicaré el porqué. El problema del mal. ¿El problema del mal qué significa? Pues el problema del mal significa que desde nuestro origen, en la humanidad, la entraña del mal está presente. La presencia del mal está presente. Vayámonos al Génesis bíblico. Hay mucha gente que no suele leer y que dice que el Génesis es un libro de la Biblia sobre la creación del mundo. Pues no, a eso se le dedica simplemente el capítulo 1 y ya está. Es decir, a partir del capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, de lo que se habla es del problema del mal. No sé si ustedes se acuerdan del relato de Adán y Eva. Vamos a pararnos a pensar en los dos nombres, Adán y Eva. Adán, en hebreo, significa humanidad. Y Eva significa la que da la vida. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Adán y Eva, es una metáfora, pero es una metáfora que describe lo que somos. Adán y Eva lo que van a hacer es, llegan a la vida desobedeciendo a Dios. Es decir, esto es muy importante con el tema de los genocidios y de toda esta temática. Adán y Eva quieren ser dioses. El problema de los genocidios es que los genocidas y las genocidas se creen dioses, creen que tienen el poder. Ese es uno de los elementos fundamentales en el genocidio. Seres humanos que se creen dioses con el poder de utilizar a los otros. Claro, hace apenas 1 hora y media Chema estaba haciendo la definición de genocidio desde la Asamblea General de la ONU. ¡Qué casualidad! Donald Trump hace 1 hora y media estaba interviniendo en Nueva York hablando de estos temas y llega un momento que ha dicho: yo siempre tengo la razón. Yo siempre tengo la razón. Dangerous. Esto es peligroso. Esto es dinamita pura. Claro, siempre tengo la razón, es que me creo Dios y que puedo hacer lo que quiera y que soy el amo de la historia y que le hago decir a la historia lo que yo quiero, no lo que la historia tiene que decir teniendo en cuenta a los demás. Ese es el problema. Claro, ¿cuál es la descendencia de Adán y Eva? Caín y Abel, capítulo 3 y 4 de la Génesis. ¿Qué le pasa a Caín? Que mata a Abel, lo mata. Y Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Deberemos preguntarnos hoy, porque esto no es que los genocidas han hecho el genocidio, nosotros somos muy buenos y yo no tengo nada que ver. Claro que sí, el genocidio está en cada uno de nosotros. El mal y la destrucción está en nuestros corazones. La pregunta de Dios, seamos creyentes, eso no es una cuestión cultural también, es ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde nos situamos nosotros en la actualidad? Ante los hermanos que sufren, ante los hermanos que vienen con las pateras, ante los inmigrantes, ante la gente que está excluida de la sociedad. Los genocidios lo que hacen que es establecer la exclusión, pero de forma, digamos, radical. Claro, pero todo esto no va a ser... hay otra reflexión sobre el porqué y también nos ayuda. Viktor Frankl, que les invito a que lean el libro de Frankl, porque creo que es el mejor libro que se ha escrito en el siglo XX, ¿vale? El hombre en búsqueda en el sentido. Frankl decía que dentro de todo este ámbito, cuando la esperanza se apaga, en los genocidios, en los exterminios, siempre emerge la esperanza, en lo que él llama las experiencias límite. Y Viktor Frankl dice que a pesar de que el ser humano se acoja al mal, siempre en el mal más radical, siempre emerge la libertad del ser humano de afrontar esas situaciones. Frankl lo que nos está diciendo es que, de alguna forma, aunque el ser humano esté en una de las peores situaciones, el ser humano tiene la decisión y la voluntad de no decidir y de no tomar ese camino. Un segundito, aquí está el problema del mal. Bien,
Ahora bien, el mal no es genérico, hay unas 4 nociones de mal. El primer tipo de mal que tenemos en el mundo es un mal, digamos, natural, de las catástrofes naturales, es un mal, digamos, inevitable. Pero fijaos cómo está cambiando la historia. Hasta los males inevitables se les da una lectura de la política y una lectura desde el poder. ¿La dana fue inevitable? Sí. Lo que no fue inevitable fue la gestión. Pero la dana, el fenómeno físico, es inevitable. Otra cosa fue la gestión de ella. Aquí no quiero entrar en ninguna polémica, pero tenemos que diferenciar los conceptos. Por lo tanto, el primer mal, de alguna forma el ser humano no tiene actuación, no actúa, no tiene un juego sobre ello. Ahora bien, vamos al segundo tipo de mal. Por acciones que el ser humano lleva a diario en la vida más ordinaria. Y ahí pongo en la escuela y en la vida social. Y aquí me quiero parar. En toda la literatura sobre el Holocausto, y eso en la carrera lo aprendí, y Chema me introdujo en ello, cuando leemos a Primo Levi, a Frankel, a muchísima más gente, Gunther Anders, siempre emerge la misma pregunta. La pregunta es, ¿y cómo fue posible que, bueno, pues personas normales de carne y hueso, que tenían familia, que criaban, que amaban a sus hijos, amaban a sus mujeres, a sus maridos, cuando iban a los campos de exterminio, hacían lo que hacían? ¿Yo con esto qué quiero decir? Con esto lo que quiero decir es que, de alguna forma, tenemos que reflexionar sobre el mal que nosotros hacemos en el mundo. ¿Y por qué? Porque el mal de los genocidios, de los exterminios, nace en los ámbitos privados y cotidianos. Y por lo tanto, hablar de los genocidios, hablar del mal en la historia, significa que golpeemos a nuestras conciencias. ¿Y para qué? Para que cuestionemos qué es lo que hacemos en nuestra vida diaria. ¿Y tú qué haces? Tú, cuando ves una colleja en el colegio, y me dirijo a mis alumnos y a mis alumnas, tú te giras cuando ves a una persona que está sufriendo una situación injusta, ¿qué haces? ¿Tú te das la vuelta o sigues? O cuando vamos por la calle, ¿qué hacemos? ¿Nos achantamos? Yo no voy a saber res, yo no quiero saber nada, ya se apañarán. El segundo tipo de mal es el mal que nosotros llevamos a cabo en la vida social y en la vida, digamos, diaria. Me gustaría que ustedes, pues pensaran cuál fue la última situación que han visto de mal y se han callado. Vamos, para que piensen. Bien, el tercer tipo de mal, el mal que se desarrolla, ¿dónde? En las guerras. Fíjense, hay un artículo muy importante que se publicó en el 2003 de Andrea Glucksmann. Glucksmann es un filósofo francés, que el título se llama El fantasma del nihilismo. Y ahí Glucksmann dice, en el siglo XX se produce un cambio. Hasta el siglo XIX las guerras se producían en los ámbitos, las guerras se producían fuera de las ciudades. Los campos de la batalla se trasladaban fuera de las ciudades para tener, digamos, a salvo a los civiles. Eso va a cambiar en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, el 50% de las víctimas ya son civiles y otro 50% son militares. En la Segunda Guerra Mundial, eso asciende ya prácticamente entre el 70 y el 80%. Los campos de las batallas en la Segunda Guerra Mundial es en las ciudades. Está claro que en el este se luchó, en Stalingrado, pero las batallas se llevan a las ciudades. Y a partir del año 45, prácticamente el 90% de las guerras, sus víctimas son civiles. ¿Esto por qué lo digo? Porque la guerra en el siglo XX, aunque los genocidios se han llevado a cabo a lo largo de la historia, en el siglo XX, la guerra en el siglo XX ha desarrollado una evolución. En el siglo XX la guerra tiene unos 3 o 4 niveles. El primero son los embargos económicos. Segundo, los bombardeos. Y todo eso lleva, los bombardeos, fíjense, embargos económicos, bombardeos, bomba atómica. Cuarto nivel, las cámaras de gas. Aunque la bomba atómica, cuando se lanzaron en el año 45, ya llevaban, las cámaras de gas ya llevaban 2 y 3 años, digamos, funcionando. Lo que estamos diciendo es que la guerra es muy importante. ¿Por qué? Porque en la guerra se experimenta nuevos tipos de genocidios.
¿Y por qué? Porque los genocidios del siglo XX no son igual que los genocidios de los otros siglos. ¿Y por qué? Porque hay un factor fundamental en el siglo XX, y ese factor fundamental se llama la técnica, la tecnología, matar a distancia. Y cuando matamos a distancia, no tenemos simpatía, no tenemos empatía sobre las víctimas. Y esto es clave, esto es fundamental. Esto es fundamental. Y también esto tiene una lectura actual sobre cómo vivimos los genocidios, que lo voy a decir, en la era digital. Porque muchos genocidios, cuando vemos las matanzas a través de los móviles, muchas veces nos confundimos que es un videojuego, que eso está ahí y ya está. Es decir, el mundo digital nos sensibiliza con el tema de los genocidios o nos aleja, aunque nos llegue en directo. Aunque nos llegue en directo, significa que estamos más cercanos de las víctimas. Eso es un tema que tenemos que tener, son ciertas preguntas que nos vienen. Y el cuarto mal es el mal radical, que ya lo has puesto Chema, campos, los de trabajo, de exterminio, las torturas y las matanzas. Y después vamos a los genocidios de la forma más brutal de humanidad y de barbarie. Más o menos, pero matanzas, los crímenes de lesa humanidad, me da igual. Al final, lo que Chema y yo lo que defendemos es que al final es la violación de los derechos humanos. Y cada cual aquí que opine lo que quiera, desde la definición que hemos dado. Aquí tenemos un problema porque es subjetivo, que es el tema de la intención. Pero eso ya... Bien, la cuestión es, ¿y para qué conocer el horror? Es decir, ¿por qué? ¿Para qué tenemos que conocer todo esto? ¿Es que somos masocas? La cuestión es que la necesidad... ¿Por qué Chema y yo estamos aquí? ¿Por qué de alguna forma, y respeto a toda la gente, digamos, entrada en años, no se ofendan, que ustedes están aquí, pero que haya gente joven, que la generación joven actual escuche esto, es lo más importante. ¿Y por qué? Porque todo esto es para un objetivo, y es para que aprendamos de lo que ha pasado. Porque ustedes podrán saber, ¿hemos aprendido de lo que hemos pasado? Podríamos hacer un debate aquí, que ahora no podemos porque el tiempo apremia. Pero ¿hemos aprendido de lo que hemos hecho? Yo me incluyo de dentro. Claro, la cuestión es, ¿para qué hablar de todos esos temas? Pues para no olvidar. No podemos olvidar, porque si no se olvida, si no lo olvidamos, entonces podemos enmarcar, bueno, pues proyectos e iniciativas y futuros distintos al que tenemos. La primera... el primer ámbito de no olvido es la escuela. Es la escuela. Y yo sé que me está escuchando muchísima gente, pero la escuela deberíamos, cambiarla de forma radical. Las horas de asignaturas que no sirven de nada. Que no sirven de nada. Tendremos que crear una escuela completamente diferente a la que tenemos. No solo para dar las humanidades y dar historia y filosofía, sino la escuela tendría que ser un ámbito de sensibilización. Un ámbito de conocimiento de la historia y no de memeces que se enseñan en la escuela. Digámoslo claro y digámoslo alto. No sé si me echarán a la calle, pero esto tengo que decirlo, ¿vale? Claro, es que si no, quien sube aquí tiene que decir lo que piensa. En segundo lugar, tenemos que aprender de los genocidios, de la pedagogía del horror, que es el proyecto en el que Chema y yo estamos, pues para combatir la regla de urbanidad que aplicaba el nazismo. Esto es de, Primo Levi, me encanta. Quien sabía no hablaba, quien no sabía no preguntaba, quien preguntaba no obtenía, respuesta. La enseñanza sobre los genocidios, sobre la historia, sobre las humanidades y, en definitiva, sobre la filosofía, está para violar este principio. El dar la vuelta, el no ver la realidad, no hablar, el callarse. Esto no significa que hablemos siempre. Pero hay ciertas cosas que no se pueden hasta permitir. Hay cosas que no tienen el pase. Hay cuestiones que no las podemos, asumir. La libertad es eso, la libertad es limitada. No todo vale. Pero a nivel individual y personal y familiar, hasta a nivel macro, hasta a nivel de la historia, hay cosas que no son de recibo y no las podemos aceptar. Y nos estamos acostumbrando a que todo vale. Hay una filósofa judía muy buena, Hannah Arendt, que hablaba de la banalización del mal. Hemos banalizado el mal, es que todo da igual ya, nos hemos acostumbrado a todo. Las humanidades son un punto de inflexión en la atención, en que hurguen, en que todo no puede valer. Todo no puede valer. ¿Por qué? Porque eso significa
que estaremos, digamos, anestesiados. Fíjense, hay un libro de una historiadora alemana, yo les recomiendo el libro, Jeanette Schwarz, que se llama Los amnésicos, el libro. Ese libro se basa en el término alemán, yo no sé alemán, pero lo digo, espero que me quede bien, Mitläufer. Mitläufer es los que se dejaron llevar. Jeanette Schwarz, sus abuelos y toda su familia fueron nazis. Y Jeanette Schwarz dice, una sociedad que se deja llevar, que lo permite y se lo come todo, es una sociedad, digamos, sin futuro. Y esto nos lleva a qué vinculación tenemos con el mundo desde el mundo digital. Porque es que no podemos hablar de estos temas sin asumir en el mundo en el que estamos. ¿Qué vinculación tenemos con el mundo actual desde las redes sociales? ¿Nos alejamos del mundo? ¿No nos alejamos? Es una pregunta que dejo ahí. Y después, una pregunta que me dirijo, ¿no?, a mis alumnos y también pues, a todos ustedes. Las nuevas generaciones, ¿qué nivel de compromiso con la historia están teniendo? Esto es fundamental. ¿Y qué nivel tienen las generaciones jóvenes con la política, con la implicación de la política y con el compromiso social? Hablar de los genocidios nos tiene que llevar a estas preguntas, porque el mundo está como está, pero tendremos que tener esperanza. Las únicas personas que pueden cambiar todo esto son las generaciones jóvenes, la generación Z, que ya sabéis cómo se hablan en los medios. Tenemos que luchar contra el olvido. Esto es de Milan Kundera, un libro también que os lo recomiendo. La masacre sangrienta en Bangladesh cubrió muy pronto el recuerdo de la invasión rusa en Checoslovaquia. El asesinato en Allende ahogó los lamentos. La guerra del desierto del Sinaí hizo que la gente se olvidara en Allende. La masacre camboyana hizo que la gente se olvidara en el Sinaí. Y así sucesivamente. Ahora el foco lo tenemos en Gaza, hasta que aparezca otra cosa. Hace 2 años lo teníamos en Ucrania, pero cuando estaba en Ucrania, en Gaza habían víctimas. No pasa nada. Y yo quiero decir algo, y aquí lo digo como una cuestión, y ya no pongo a Chema, es la moral selectiva. Tenemos que luchar contra la moral selectiva. Al mismo tiempo que estamos hablando de Gaza, que me parece muy bien, y de Ucrania, hay 6 genocidios en el mundo hoy. Hoy, en la República del Congo, han tenido que dejar el país más de 18 millones de personas. En Gaza estamos hablando de 1,9 millones. No estoy diciendo que es poco, ¿eh? Sin embargo, de eso nadie habla. Es la moral selectiva. Eso hay que decirlo. Y ahora mismo en China se está produciendo un genocidio. Una comunidad que es de origen musulmán, que no quiere aceptar la lengua china, el Estado está imponiendo de alguna forma la obligación de que aprendan digamos, esa cultura china. ¿Cómo hacen? Reeducando. ¿Dónde? En campos. Ya me puede decir que esos campos no serán, digamos, demasiado, digamos, confortables. Bien, y aquí para esos conceptos que marcan estos olvidos, y ya voy acabando, pues les pongo una serie de autores. Historia omitida. Hay historias que omitimos. Hay historias que les damos muchísimo bombo y que me parece muy bien, pero hay historias que omitimos. Alice Beach es una autora que tiene un libro que se llama Voces Chernóbil, un libro que también es interesantísimo. El Papa Francisco hablaba de la periferia. La periferia también son marcos de olvido que pueden generar después situaciones de odio. La banalización del mal, Hannah Arendt es una autora fundamental. Ella tiene un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, cuando cogieron a Eichmann. Eichmann fue uno de los nazis que forjó la construcción del, digamos, holocausto, y lo detienen 15 años después de que se abra la Segunda Guerra Mundial. Lo juzgan en Israel y Hannah Arendt, como judía y como, digamos, americana, va a Israel y ella escribe la crónica de ese juicio. La crónica de ese juicio lo convierte en un libro que es Eichmann en Jerusalén. La zona gris de Glover, son ciertos conceptos que nos ayudan a luchar contra ese olvido, que es la única medicina que podemos tener contra los genocidios. Bien, y ya voy acabando. Ya he dicho algo, el problema del mal en la era digital. Digámoslo claramente, el mal atrae. El mal es morboso. Vemos una situación negativa en la calle,
y nos paramos. Foto, vídeo, es decir, de alguna forma el mundo digital le quita gravedad a la realidad histórica. ¿Y por qué? Pues porque la realidad digital de alguna forma va a transformar la realidad histórica. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Es decir, estamos acostumbrados a ver todo en la pantalla y cuando queremos lo paramos y lo pasamos. La cuestión es, la realidad digital nos acerca, nos sensibiliza o nos insensibiliza. Claro, la diferencia entre el mal que se padece y el mal visionado. Hay una película fundamental, La naranja mecánica, que habla en los años 70 de Stanley Kubrick, que estuvo prohibida en la sociedad franquista. La gente se tiene que ir a París a verla, ¿vale? Donde se habla de eso, donde se habla el mal real y el mal que aparece a través de la pantalla y diluye la gravedad del mal. La moral selectiva, y aquí me voy a parar. El peligro de la actualidad. El auge, a ver si lo hago bien, ahí, de los populismos. Los populismos son una manifestación de la actualidad, tanto de derechas como de izquierdas. Los populismos tienen un problema, que de alguna forma huyen de los matices y van a trabajar desde, digamos, los tópicos. Es decir, estamos en una sociedad donde nos estamos radicalizando, seguro que le escuchan y entienden la polarización, que estamos hasta polarizados. ¿Qué significa eso? Pues que, bueno, pues por desgracia, en Occidente, desde Estados Unidos, digamos, a Europa, los extremos están ganando la partida. Hoy se lo decía primero de Bachillerato B, uno de los temas más importantes de la filosofía actual es el declive de la democracia. Y esto no es ninguna broma. Y podemos volver a años que no me quiero ni imaginar. El problema es que hoy en las redes sociales se hablan de los temas desde los tópicos, no desde los matices, no desde la complejidad de la historia, no desde el conocimiento, no desde la responsabilidad moral y ética. Y estamos ante una sociedad que tenemos mucho consumo, mucho bienestar y sobre todo mucho entretenimiento. Y aquí me arriesgo y pongo, no exagero, la lacra de las series. La lacra de las series, sí, y lo digo así. Ya acabó. La lacra de las series, es decir, hoy vivimos en una sociedad del entretenimiento. ¿Y para qué? Para hacernos olvidar lo que realmente está pasando. Hoy no hay conversación social que te diga qué serie estás viendo. ¿Cuánta lectura, cuánto estudio se está llevando a cabo? Se está eliminando a partir de las series. Es la dictadura del entretenimiento. Ten entretenida a la gente, harás que la gente se olvide de todo lo demás. Y ya acabo, y le doy paso a Chema. Las conclusiones la pueden leer. Y acabo. Es fundamental que comprendamos y entendamos la naturaleza humana. Los monstruos que llevamos dentro. Los monstruos no están alejados, los monstruos no están en los desiertos, los monstruos no están en Oriente, los monstruos no están en Rusia, los monstruos no están en China, los monstruos no están en Gaza. Los monstruos los llevamos dentro, porque los genocidios se forjaron en personas normales igual que nosotros, que amaban y que respiraban lo que nosotros, bueno, pues respiramos. Por lo tanto, esto es mi parte, el por qué llevamos a cabo los genocidios. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y paso a Chema. Bueno, antes de comenzar mi parte, mi resumen de los principales genocidios de la historia de la humanidad, sí que me gustaría, siempre que afronto este tipo de temas, lo primero que me gusta recalcar es que cuando hablas de muchos millones de muertos y millones y millones y millones, te tiene la tendencia a insensibilizar. Y a mí me gusta remarcar siempre desde el principio que cada una de las víctimas de las que voy a hablar son personas individuales que pueden ser como ustedes o como yo, que tienen familias, que tenían sueños, que se han visto truncados por alguna barbaridad o por algún bárbaro y, por tanto, a todos ellos
el homenaje más profundo, porque al fin y al cabo este tipo de conferencias se hacen un poco para tratar de recuperar la memoria de toda esa gente que ha muerto de forma injusta. Así que esto que vaya por delante, porque cuando hablamos de personas hablamos de gente como nosotros, porque solo hay una raza en este mundo, que es la raza humana. El resto son matices que podemos hacer. Bien, yo voy a recuperar un poco el concepto de genocidio que había comentado al principio y si hiciéramos ese concepto de genocidio se inició después de la Segunda Guerra Mundial, pero claro, siempre se tiene tendencia a, vale, pues con este concepto vamos a mirar un poco para atrás, a ver si tenemos otros referentes o podemos hablar de algún momento en la historia en la que podíamos decir que se han cometido ciertos genocidios. Y les he traído algún ejemplo para que veamos un poco cómo muchas veces suceden cosas y podemos catalogarlas de una forma o de la otra, pero lo que sí que son verdaderas barbaridades. El primero de todos, el que se nos comenta, es el de la desaparición de los neandertales, que siempre se nos ha dicho en el colegio que los neandertales desaparecieron, pero también hay muchas teorías que dicen que los hicieron desaparecer. Aquí la diferencia fundamental está en lo que hemos dicho antes, en la intencionalidad. ¿Había intención de los sapiens de hacer desaparecer a los neandertales o era una cuestión de supervivencia? Es un poco, lo dejo ahí abierto, pero que podemos interpretarlo. Otro de los conflictos más importantes es el de Roma contra Cartago, la Tercera Guerra Púnica en el siglo II a.C. En la Tercera Guerra Púnica los romanos llegaron a las puertas de la ciudad de Cartago, destruyeron Cartago. De hecho, había un tal Catón, que era un senador romano, que se tiró años y años diciendo que Cartago delenda est, o sea, que Cartago tiene que ser destruida, Cartago tiene que ser destruida. Llegaron, la destruyeron, la sembraron con sal y asesinaron a todos sus habitantes. Si esto no es un genocidio, que venga Dios y lo vea. La cruzada albingense. La cruzada albingense es una cruzada que en la Edad Media se produjo por parte de un papa, Inocencio III, contra una parte de la Iglesia, que eran los cátaros, que se habían hecho como una especie de escisión y decidieron que había que acabar con esa cruzada. Y acabar con esa cruzada significa acabar con todos aquellos que practican ese tipo de religión, con lo cual es una persecución religiosa que está dentro de lo que se contempla como definición de genocidio. De hecho, uno de los monjes, el nuncio papal, que era el encargado de llevar a cabo esta cruzada, llegó a decir la famosa frase de que matadlos a todos y ya Dios escogerá cuáles son los suyos. Es decir, que también son matanzas que han pasado en la historia que son auténticas barbaridades. Gengis Khan es el típico conquistador, el que todos los amantes de la historia lo tenemos ahí como ese gran hombre. Se dice siempre que por donde pasaba el caballo, bueno, ese era el de Atila, no crecía la hierba, pero bueno, Gengis Khan es el responsable directo de la muerte de 40 millones de personas, y estamos hablando del siglo XIII a.C. Allá donde pasaba, conquistaba y arrasaba a ciertos pueblos. A estos me los matáis a todos para que no se pongan más aquí, a estos también. Lo que pasa es que como ha pasado tanto tiempo no tenemos esa información, pero sigue siendo un posible genocidio, o más que posible, lo diría yo. La conquista de América por parte del Imperio Hispánico. Esto es otra, podemos aquí debatir muchísimo, simplemente dar datos. Y los datos dicen que en 15 años el 90% de la población indígena desapareció. Y estamos hablando de alrededor de 30 millones de personas. Y no desapareció por el efecto de Birlibirloque o por un mago, sino que desapareció por muchísimas razones. Enfermedades, epidemias, abusos, matanzas, etc. ¿Se puede considerar un genocidio? Pues depende de ustedes de cómo lo vean. Se lo pueden ver desde el punto de la perspectiva americana, desde la de aquí. No se trata de juzgar, se trata de plantear los datos y poder ponerle una etiqueta. En Francia, en 1572, en el siglo XVI, los hugonotes, que eran una escisión religiosa calvinista, también fueron masacrados en una noche, la famosa noche de San Bartolomé, que se produjo una matanza. Esto es matarlos a todos. Y cuando hablamos de matar a todos los que profesan una religión o que son de una etnia o una raza o por motivos políticos, estamos hablando de un genocidio según la definición de la ONU. El colonialismo, es decir, cuando Francia e Inglaterra fundamentalmente en el siglo XIX se decidieron expandir por África y por Asia, también es protagonista de un montón de barbaridades que se pueden definir como genocidios. Por ejemplo, los franceses en Haití fueron víctimas
de un genocidio por parte de los haitianos que proclamaron la independencia y mataron a todos los colonos franceses que se encontraron en la isla, y los mismos franceses en Argelia, cuando conquistaron Argelia o cuando la ocuparon, también mataron a un montón de argelinos. Los ingleses, cuando llegaron con el Mayflower, el famoso, los padres fundadores o los padres peregrinos que llegaron allí, también se acabaron enfrentando con las tribus de aquella zona. Cuando llegaron a Australia, cuando llegaron a Tasmania, acabaron en lo que se conoció con el nombre de la Guerra Negra con todos los indígenas de la isla de Tasmania. Todo esto sucedió también en el siglo XIX. Los Estados Unidos, con la famosa conquista del oeste, estamos cansados de ver películas de vaqueros. Los Sioux, los apaches, los comanches, pues a todos esos los expulsaron de sus tierras, los mataron si se resistieron, los encerraron en reservas y todavía los tienen allí y no les dejaban mezclarse. Era el WASP que se llamaba, que era gente blanca, protestante y de origen europeo, que eran los que tenían que dominar. Y de hecho, el presidente actual de los Estados Unidos es uno de los ejemplos de quiénes son los que mandan en realidad en los Estados Unidos. Y uno de los genocidios más salvajes de la historia de la humanidad es el que hizo el señor de la derecha, el rey Leopoldo II de Bélgica, que en la conferencia de Berlín, donde los europeos se repartieron África así por su gusto, pues mira, esto para ti, esto para mí. De hecho, si ustedes ven el mapa de África, verán que está hecho con escuadra y cartabón. Esta mitad para ti, esta mitad para ti. No tuvieron en cuenta en ningún caso las tribus eran nómadas y que había veces que tenían relaciones, y esto va a provocar un montón de problemas que aún estamos padeciendo hoy en día en África en el siglo XXI. Pues este señor, que era un país chiquitito, Bélgica es un país muy pequeño en Europa, le dieron un territorio que triplicaba o cuadruplicaba la superficie de su propio país, y llegó allí y dijo, ostras, hay caucho aquí, y el caucho ahora mismo nos interesa mucho, da mucho dinerito, vamos a esclavizar a la población que tenemos aquí y que los ponemos a trabajar en el caucho, y empezamos a hacerles sacar, a esclavizarlos, a abusar de ellos, y la población indígena pasó de 20 millones que había en aquel momento a 10 millones en apenas 2 décadas. Fue despiadado, fue salvaje y es uno de los genocidios quizá menos conocidos, pero desde luego uno de los más bestias por su crueldad. Además es que el hombre no se cortaba un duro en decir que son negros, no me sirven para nada, no los necesito, son esclavos, han nacido para esto. Y claro, esa dialéctica pues es xenófoba, no cabe ninguna duda. En España también tenemos algún ejemplo colonialista, porque, por ejemplo, la guerra de Marruecos era una guerra colonial y, de hecho, tenemos el dudoso honor de ser el primer país en utilizar armas químicas contra la población civil, en el Rif. Y, por tanto, también tenemos mucho que taparnos. El dictador Miguel Primo de Rivera, con el apoyo del rey Alfonso XIII, autorizaron el ataque con gas mostaza que había sobrado de la Primera Guerra Mundial y contratando los aviones de los franceses que ya no utilizaban y gasearon a la población civil del Rif. Y vamos a los grandes genocidios del siglo XX, que son quizás los más conocidos o quizás los que más recientes tenemos y de los cuales podemos hablar. Uno de ellos, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, es el genocidio armenio. Si ustedes se fijan en las fechas, la Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 hasta 1918 y estamos hablando plenamente de la Guerra Mundial. Aquí el Imperio Otomano, que era un imperio que era muy grande y que estaba debilitándose gracias al empuje de los rusos y de los ingleses y de los alemanes, vio una oportunidad muy grande en la Primera Guerra Mundial para recuperar su grandeza y decidió, con una doctrina que tenía un número 8628, creo que se llamaba, en el cual decían el Imperio Otomano es para los otomanos, solo para los otomanos. Todos los que no sean otomanos deben desaparecer. Esto no sé si les suena a un señor con bigote bajito y alemán, que también lo decía una cosa parecida. Y lo que hizo fue eliminar a las minorías religiosas que no eran de su gusto. Y había un gran grupo de armenios cristianos que vivían en Turquía y que decidieron, estos señores de los llamados jóvenes turcos, una decisión del partido dominante en aquel momento, liderado por Pasha, decidieron eliminarnos.
y los cogieron a todos y de 3 millones de población total de armenios que había en el territorio turco, se cargaron a 1,5 millones, así, porque sí, poco a poco, con todas esas campañas que ustedes están viendo como puntitos, son matanzas y asesinatos. Y esto está planificado, esto no es de un día para el otro, esto es un genocidio en toda regla, a pesar de que evidentemente hay gente que todavía lo niega. Responsables, aquí tenemos al señor Passà, tenemos a Gökalp, a Ahmed Yemal, a Shakir, son nombres que a lo mejor no les suenan, pero son auténticos monstruos, que deberíamos de, igual que conocemos a la gente que ha hecho cosas grandes, también deberíamos de conocer a la gente que ha hecho grandes barbaridades para tenerlos presentes, recordarlos y saber qué es lo que no hay que hacer en la vida. Otro de los genocidios que ahora ha surgido un poquito es un genocidio distinto porque no fue un genocidio de matanzas, sino que fue un genocidio provocado por una gran hambruna. El Holodomor, que significa en ucraniano la gran hambruna, se produjo en Ucrania antes de la Segunda Guerra Mundial por obra y gracia del presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en aquel momento, Joseph Stalin, el famoso Joseph Stalin, y sus colegas, ¿no?, de la dirección política del Estado. Esta gente, como en la guerra civil rusa que se había producido posterior a la revolución, habían apoyado a los rebeldes o se habían rebelado contra los soviets, Stalin vio una oportunidad para vengarse de ellos. Y con la excusa de que quería reconvertir el país a una industrialización en los planes quinquenales, no voy a entrar en muchos detalles, que querían industrializar el país para meterlo dentro de la revolución industrial global que se estaba produciendo, Ucrania, que es uno de los graneros más importantes del mundo, decidió que ya no se cultivaba más trigo o que el trigo lo íbamos a vender fuera para que la población campesina se fuera a trabajar a las fábricas. Y como se resistieron un poco, pues decidió cerrar toda la frontera de Ucrania y acabar con ellos por hambre. No dejarles salir, no dejar entrar recursos y aguantar un año entero. Con lo cual, de 7 millones de muertos en Ucrania y 1,5 millones en Kazajistán, que es un país que está un poquito más al sur. Es decir, que toda esa zona que se había rebelado o que era partidaria del zar en la época de la Guerra Civil Rusa, pues se vio afectada por una decisión planificada, esto no es casualidad, una decisión planificada a morir de hambre. Y cuando hablamos de 7 millones de personas muriendo de hambre, estamos hablando de una cosa muy, muy gorda. Y esto también es un genocidio. No es solo matar con machetazos o con tiros, también se puede llevar a la gente a la hambruna de una forma deliberada. Los japoneses, en la Segunda Guerra Mundial, se ampliaron, se expandieron en su imperio japonés hasta que chocaron con los Estados Unidos, pero ese choque con Estados Unidos que se produjo después de Pearl Harbor, que seguro que ustedes lo conocen porque Pearl Harbor es muy conocido, previamente los japoneses habían invadido Manchuria, que es la zona del norte de China, y ahí habían muchos chinos. Bueno, muchos chinos hay siempre, o sea, porque son muchos ellos, quiero decir. Entonces, al ocupar este territorio, empezaron los abusos. Y vale, sí, hay gente que dice, no, es que fue una invasión, es que nos plantaban cara. Sí, eso puedo entenderlo en un momento de que un ejército choca con el otro y se lucha por el poder. Pero cuando ya has conseguido el poder y tienes a la gente sometida o presa, acabar con entre 300 y 600.000 soldados, hombres, mujeres, niños, ancianos de la población de Nankín, es un genocidio en toda regla, además de una forma planificada, que fue propuesta por el general Tojo, que fue condenado posteriormente después de la Segunda Guerra Mundial por delitos y crímenes de guerra, por el príncipe Asaka, que era tío abuelo del emperador Hirohito, que es el máximo responsable, que no pagó porque era miembro de la familia real y por lo tanto como miembro de la familia real tiene inmunidad y se cuentan, si ustedes investigan y escarban un poquito sobre la incidencia de los japoneses en China durante la Segunda Guerra Mundial, alcanzaron la curiosa cifra, y pongo curioso entre comillas, de 5 millones de muertos por causa directa de la guerra, pero también por causa directa de la persecución y del abuso. Los japoneses en esta época estaban educados como nacionalistas
extremistas y, por tanto, se creían una raza superior que tenía que dominar todo el sudeste asiático. Y esa creencia, igual que en su momento las juventudes hitlerianas, igual que en su momento otras culturas, hacían que se lanzaran a matar chinos porque son seres inferiores a nosotros. El de Camboya. El de Camboya es uno de los genocidios más bestias de la historia de la humanidad. De hecho, si ustedes investigan un poquito sobre Camboya, se van a dar cuenta de que Camboya es un autogenocidio, que ya es lo más curioso de todo. O sea, ya no es que venga alguien a matarnos, es que nos matamos entre nosotros mismos. O sea, es una guerra civil, pero no una guerra como a lo mejor puede ser la española, sino es que fue matarlos a todos. O sea, no os preocupéis incluso entre vosotros mismos. Es decir, los protagonistas del genocidio, que son los Gemeros Rojos, que eran un grupo comunista de tendencia maoísta, porque había comunistas de una forma, y los de Mao, que eran los partidarios del comunismo chino, que también había que hablar de Mao Zedong, pero no nos va a dar tiempo hoy. Los comunistas maoístas entraron en el país porque hubo problemas. Estados Unidos estaba bombardeando Vietnam, bombardeando las vías de acceso a Vietnam que aportaban víveres y mercancías a Vietnam, enfadó a los camboyanos, y cuando los maoístas entraron, los camboyanos dijeron los liberadores. Y los liberadores lo que hicieron fue al gobierno que había sustentado los Estados Unidos y los que lo habían apoyado, matarlos a todos. Y el tal Pol Pot, que es el jefe, les decía: delatar a vuestros propios compañeros, que esto es otra de las cosas, la persecución interna. Cualquiera que sea sospechoso, matarlo, no os preocupéis, no va a pasar nada. Hay que acabar con todos y crear ese clima de horror, de tensión, de que nadie se fía de nadie. Eso es lo que quieren los dictadores, porque eso lo que hace es dejarlos a ellos por encima. Este genocidio, el autogenocidio de Camboya, es entre 1,5 millones y 2,2 millones de personas, entre 1/5 y 1/3 de la población total del país. En Camboya habían 8 millones más o menos, es un territorio de selva, muy frondoso, y por tanto las ciudades están muy concentradas en un punto. Es una auténtica barbaridad lo que sucede aquí. Y luego, cuando acabó todo esto, estuvieron libres durante mucho tiempo, hasta que al final los cazaron y los intentaron juzgar, no a todos. Por supuesto que no, porque había muchos culpables, pero por lo menos alguno fue juzgado y condenado por ello. Este es uno de los más conocidos porque pasó muy cerca, que es el de Bosnia, el de Srebrenica. Srebrenica, no sé cómo se dirá en ese idioma, pero a pesar de que no es uno de los que más víctimas tiene, porque son 8.000, entre 8.000 y 9.000 personas asesinadas en muy poquito tiempo, sí que es uno de los más conocidos porque nos tocó muy cerca. Esto fue en territorio europeo y es el genocidio más grave después de la Segunda Guerra Mundial en suelo europeo. Y, por tanto, no podemos decir que es televisión directo como pasa hoy en día, pero sí que teníamos mucha más fuente de información en aquella época. Aquí, en Srebrenica, que era una zona que estaba en Sarajevo, un poquito más al este, se refugiaron los bosnios musulmanes. Aquello es un avispero y hay bosnios, croatas, serbios cristianos, protestantes, ortodoxos, musulmanes. Aquello es un avispero que sería muy largo de explicar, pero los musulmanes eran los que iban perdiendo un poco la partida, poco a poco se iban retirando, y en la ciudad de Srebrenica, que es una ciudad muy pequeña, se juntaron alrededor de 40.000, 35.000 musulmanes, porque era un territorio en teoría seguro. La ONU tenía un contingente de soldados holandeses que protegían Srebrenica. El ejército serbo-bosnio atacó a los holandeses y los holandeses pidieron apoyo aéreo, pero la ONU no quería líos y la ONU no dio el visto bueno para paralizarlo, y lo que dijo es: retiraros, no plantéis cara por políticas, reuniones, movidas, intereses internacionales, etc. Y finalmente Mladic, que es el general que estaba al cargo de esas tropas, entró en Srebrenica, a las mujeres, niños y ancianos los metió en autobuses y los mandó con autobuses a la base de la ONU con los holandeses, y a los hombres que en teoría estaban en edad de combatir los fue cazando y asesinando uno a uno, y entre 8.000 y 9.000, porque hay todavía 1.000 desaparecidos, fueron asesinados en apenas una semana.
Aquí sí que han pagado más de uno y han sido condenados en el Tribunal de La Haya porque esta gente pues, ha sido cazada. Pero hasta muchos años después prácticamente se dejaba pasar o estaban en dudas. Es decir, que perseguir a un genocida no es una tarea sencilla. El de Ruanda también pasó más o menos al mismo tiempo y también es bastante conocido. También hay una película que se llama Hotel Ruanda que habla en parte de todo esto y es también uno de los más bestias, porque este genocidio, hemos hablado de hambruna, hemos hablado de matanzas, hemos hablado de bombardeos, hemos hablado de muchas cosas, pero es que este fue a machetazos. O sea, este ya era a lo bestia y además contra todo y contra todos. En Ruanda, que es un pequeño país, bueno, pequeño, más o menos un poco más como España en kilómetros cuadrados, pero claro, esto en África es pequeño. Habían dos minorías, esto también es producto del colonialismo que he dicho anteriormente. Los belgas, que dominaban esta zona, decidieron que hay una tribu Hutu y otra tribu Tutsi. Y les empezaron a expedir documentos de identidad, tú eres Hutu, tú eres Tutsi, y lo ponían en el pasaporte o en el documento nacional de identidad de cada uno de ellos. Y entonces ellos mismos, poco a poco, se fueron separando. El 85% de la población era Hutu y el 15% era Tutsi, pero la minoría Tutsi ocupaba más cargos o cargos más importantes en el país. Total, que sin entrar en muchos detalles, en un momento dado los Tutsis estaban en el poder, se produjo un accidente aéreo del presidente del país, que era Hutu, los Hutus echaron la culpa a los Tutsis e invitaron a toda la población a salir a la calle y matar, asesinar a todo Tutsi que pilléis por el camino. Incluso hicieron una emisora de radio en la que se alentaba el discurso de odio y la violencia. Casi 1 millón de personas, el 70% de la población Tutsi en ese país en aquel momento, fue asesinada, insisto, a machetazos. Incluso un Hutu que estaba casado con una Tutsi le obligaban, y si no lo mataban a él, a asesinar a su propia esposa. Esto es duro de decir. Y luego si tu vecino era Tutsi y no lo denunciabas, igual el que morías también eras tú, porque a los genocidas les da igual que seas Hutu que Tutsi, lo que les haces es molestarle en muchas ocasiones. Kabuga, Akayesu, Bogasora son personajes que después huyeron. Este señor, por ejemplo, Kabuga, desapareció y fue encontrado en París 20 años después o 15 años después. Y se lo encontró, los servicios secretos lo pillaron y lo juzgaron en el Tribunal de La Haya. Pero cuesta porque esta gente está muchas veces impune. Otros ejemplos así mucho más rápidos, en los que no me voy a detener mucho, los argentinos, por ejemplo, en 1947, la Argentina de Perón, cuando estaba ocupando las zonas agrícolas del interior del país argentino, pues a las tribus indígenas que o les plantaban cara o les molestaban un poco, pues se las quitaban de en medio. Por ejemplo, en el Rincón Bomba en Argentina, pues murieron una de estas tribus. El genocidio guatemalteco, los Estados Unidos controlaban una zona en Guatemala petrolífera. Los guatemaltecos de origen europeo y apoyados por los americanos llegaron al sitio y decidieron quitarlos a todos de en medio y se produjeron matanzas salvajes de todas estas tribus indígenas. En Sudán se están produciendo hambrunas. En Irak se están produciendo hambrunas también, con lo de la guerra de Siria, que parece que hace poco que pasó la guerra de Siria, hace mucho, y fue hace 4 días cuando se veían las imágenes de un niño en la playa tumbado boca abajo y muerto y los miles de desplazados. Ya prácticamente no nos acordamos. Esa gente todavía está en campamentos de esas características, todavía, ¿eh? Y han pasado ya casi 10 años y aquí nadie se hace cargo, nadie quiere saber nada, el Estado Islámico está por ahí haciendo de las suyas, el mismo Estado Islámico es el que va acabando con esa gente y, bueno, pues hay un poco de bruma en esa realidad que vemos. Este de Xinjiang es el que ha comentado antes José Miguel, que está sucediendo en China con una minoría de origen musulmán que no quiere ser china, que no quiere vivir como los chinos y los están adoctrinando, los tienen rodeados, vigilados y les están intentando aleccionar. En Etiopía también, en Gaza. En definitiva,
podríamos hacer una conferencia de cada uno de estos genocidios porque tienen mucha chicha que cortar, pero el objetivo de esta conferencia era un poco presentarles desde el principio de la humanidad hasta la actualidad cómo el ser humano es capaz de cometer auténticas atrocidades y barbaridades y establecer o encontrar algún patrón. ¿Vale? Yo me senté después de preparar todos estos genocidios y de empaparme de toda la información y extraje unas conclusiones ayer por la noche. Decir, bueno, vale, ahora que ya lo tengo todo claro, voy a sentarme y a ver qué conclusiones saco. Y saqué estas. La primera, la comunidad internacional, cuando está sucediendo, se suele poner de perfil. Sucedió en Ruanda, donde los franceses que estaban allí se lavaron las manos. Sucedió en Bosnia, donde los holandeses no pegaron ni un tiro y se retiraron. Sucedió en Camboya, donde los americanos también, incluso unos periodistas italianos que lo denunciaron, fueron silenciados. Suele suceder habitualmente, los primeros que lo denuncian son los primeros que acallan. Hace muy poco o nada por pararlo. Y hay mucha hipocresía, porque sí, todos firmamos el convenio internacional de la ONU que define el delito de genocidio, pero no firmamos el convenio en el cual se juzgan los delitos de genocidio. Y qué casualidad que los que no lo firman son aquellos países que tienen mucha porquería debajo de la alfombra. Mucha, ¿eh? Porque podemos hablar de genocidios de todas las características, pero esa gente ya, cuando hay que juzgar, eso no lo firmo. ¿Por qué será, no? Por decirlo de alguna forma. El papel de la ONU está en entredicho. La ONU fue un organismo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para que no sucediera esto. Y continúa sucediendo y la ONU sigue sin hacer nada. Con lo cual, ¿de qué nos sirve la ONU? Para que vaya Trump ahí a decir lo que ha dicho esta misma tarde. Bueno, o sea, ahí está, algo hará, ¿no? Está claro. Nosotros en el colegio somos centro UNESCO y, por tanto, pensamos que la ONU tiene un papel muy importante y que tenemos que hacer cosas por el mundo, pero, ostras, hay veces que te cuesta un poco ver que la reunión de los países sirva para algo. ¿La Corte Penal Internacional? Pues sí, existe, hace cosas, pero si comparamos todas las que he contado con la cantidad de condenas que han emitido, prácticamente son insignificantes. Algunas se ha hecho, pero hay muchísima impunidad entre los perpetradores, demasiada. Porque es muy difícil, como he dicho anteriormente, de definir el delito, y si es difícil de definir el delito, es difícil de presentar pruebas y al final se acaban escapando por términos jurídicos que yo no soy especialista, pero sí que se utilizan por parte de los abogados, que evidentemente son los mejores abogados del mundo. Teoría del hombre loco. Normalmente se tiene tendencia a acusar, cuando se produce un genocidio, a una sola persona. ¿Vale? Hitler, Pol Pot, Mao, Stalin. Yo también lo he hecho, ¿no? De poner un poco al líder ahí como el máximo responsable. Pero esta es una teoría monocasual. La causa no es un tío loco que decidió acabar con todos los judíos. Esta teoría la suelen hacer grupos sociales que quieren diluir su responsabilidad. Más vale echarle la culpa al de arriba, como por ejemplo Eichmann, que decía que yo obedecía órdenes. Soy un soldado, obedezco órdenes. Bueno, obedeces órdenes, pero tienes una escala de valores, ¿no? Y si te dicen asesina a este público anfitrión con un machete, yo no me voy a poner, por mucho que sea mi jefe el que tengo al lado y me diga asesinar. No, tengo una serie de valores éticos y morales. Eso es lo que tenemos que poner por delante siempre. Con lo cual, esta teoría del hombre loco hay que ir con mucho cuidado. Cuando potencien mucho la importancia de una persona, no quiere decir que no la tenga, pero no es el único responsable. Un genocidio no es de hoy para mañana, no lo perpetra una sola persona. Hay un grupo de convencidos. Grupos de perpetradores, la mayor parte de las veces y en casi todos los genocidios, especialmente en Ruanda, en Camboya y los jóvenes turcos en Armenia, son jóvenes. ¿Qué quiere decir? ¿Que son los más bestias los chiquillos? No. Y aquí tengo yo a mis alumnos que un poco bestias sí que sois, ¿vale? Pero no tanto. Son gente que si no tiene mucha cultura, no ha ido a la escuela, y esto suele pasar en países del tercer mundo por desgracia, y no tiene formación, son más fáciles de manipular. De ahí la importancia que tienen estas conferencias y el trabajo que estamos haciendo mi compañero y yo en la escuela todos los días. Darles herramientas para que sepan discernir lo que está bien de lo que está mal, o por lo menos lo ético y lo moral de lo que no lo es. Porque al fin y al cabo no vamos a estar nosotros detrás de ellos diciendo eso está bien, eso está mal. No, estaremos intentando
crear en ellos un espíritu crítico para que sepan poner las cosas en entredicho. Pero si no hay cultura, son muy fáciles de manipular. Los niños soldados en África son un gran problema y, de hecho, la juventud hitleriana, los jóvenes turcos, los gemeres rojos en Camboya, eran gente joven, a que le das un fusil y se creen los reyes del mundo. Y ya acabo. La cultura como enemigo. Siempre que hay un genocidio, los primeros que caen son ¿quién? Intelectuales, docentes y investigadores. Porque estos son los que se supone que están más preparados mentalmente para afrontar o para decir no. Vamos a quitarlos del medio y así es más fácil de manipular a la gente. Ojito con dejar de un lado las humanidades y la cultura, porque esa sociedad que surja, ya lo ha dicho también antes José Miguel, será una sociedad menos crítica. Y por último, el extremismo político, el extremismo religioso y el extremismo étnico, o cualquier extremismo que se esté produciendo en estos momentos en el mundo, es un gravísimo problema, que no nos damos cuenta, estamos idiotizados a veces por las redes sociales, las series, las películas. Ojo, porque este mundo, yo no quiero ser pesimista, porque mi naturaleza es optimista y por eso trabajo para intentar cambiar el mundo, aunque sea un poquito, ¿vale? Pero como no seamos más en el carro, al final lo vamos a tener complicado. Y bueno, pues muchas gracias.